Generalitat en funciones, miembros del la gobierno Generalitat en funciones, miembros del gobierno en funciones, señor candidato, buen domingo. Quiero que mis primeras palabras sean una muestra de solidaridad y de compromiso con la gente del Ebro, defendiendo el río, que es vida, que es pasado, presente y futuro, no solo de las tierras del Ebro, sino de todo Cataluña. Solidaridad y compromiso contra el plano de la cuenca del Ebro, aprobado el viernes por el partido en funciones del gobierno español. Haríamos un mal servicio al país si creyésemos que este debate es un trámite burocrático. Podríamos reproducir los mismos argumentos del debate de investidura y tomar nota del tuit de ayer que explicó luego el presidente Mas, pero no tiene que ser así. La decisión de investir o no al candidato que nos presenta para ser el presidente de la Generalitat de Cataluña tiene que tomar esta decisión esta Cámara, escuchando sus compromisos solemnes y que nosotros fijemos nuestras posiciones al respecto. No me digan que son sutilezas técnicas. En Cataluña tenemos, o quizá hay que decir teníamos, la buena costumbre de hacer las cosas bien, no solo de manera formal de las normas, sino con una cierta ambición de excelencia. Es verdad que las cosas han ido como han ido y a veces hay que ajustarse a la realidad de lo posible, que no siempre es lo óptimo, pero me hubiese gustado más que las consultas que tenía que haber hecho la presidenta del Parlamento se hubiesen hecho bien, como se hizo antes del primer debate de investidura, que no se hubiese hecho algo justo antes de empezar el Pleno y que no hubiésemos tenido que esperar el último segundo para tener este debate. Ninguna de estas consideraciones quita legitimidad ni importancia al debate que estamos celebrando. Celebramos este debate siguiendo el reglamento de la Cámara, sí, porque hubo elecciones el 27 de septiembre, unas elecciones siguiendo la ley de Cataluña, amparados ambos por la Constitución española. Les recuerdo todo esto porque nadie tiene que olvidar que las decisiones de este Parlamento son legítimas y democráticas si se ampara con la legalidad vigente, si no, no lo son. Se trata, menos mal, de una legalidad que establece mecanismos para la modificación de cualquier norma, sea cual sea su importancia, incluyendo la modificación del Estatuto que nos empara a todos, que fue refrendado por la ciudadanía de manera muy amplia. Antes de empezar a valorar al candidato y pedirle precisiones sobre todo lo que ha presentado a la Cámara, quisiera hacer algunos comentarios sobre el tiempo transcurrido desde el 27 de septiembre, 3 meses y medio que han mostrado dificultades que no podemos no señalar. Primero, las distintas lecturas que hacemos todos del resultado electoral. Desde el primer momento saben cuál es nuestra postura. Desde nuestro punto de vista, el resultado electoral permite hacer un gobierno con la mayoría independentista, pero no a que emprenda un camino unilateral e ilegal hacia la independencia. No ganaron el plebiscito sobre la independencia. Para explicar esta idea y como cita de autoridad y para dejar claro que no es una opinión solo de una parte, cito una frase del artículo de hoy en La Vanguardia de Francesc Marc Álvaro, porque decía, hemos ganado. Este fragmento, y lo cito, más allá de este nuevo giro del guión, los partidos independentistas y entidades que los acompañan se equivocarían si no asumen que este proceso necesita más músculo y menos velocidad. Hay que ampliar la base, porque el 48% es una cifra muy importante, pero insuficiente para saltar el muro. Y termina la cita. Volveré sobre este tema un poco más tarde. Hace 48 horas se nos dijo que la
la presidencia de la Generalitat no se había subastado y que no había que basarse en exclusiones. Pues nos parece que la subasta sí que se ha producido y con exclusiones, sin lugar a dudas. El presidente en funciones, Artur Mas, y de algunos diputados y diputadas de la CUP. Ciertamente no es una subasta de pescado. Recuerdo muy bien haber acompañado a mi abuelo a la subasta del pescado en Palamos y no entendí nada, pero aquí está tan claro que todos lo entendemos. Ha sido una subasta. Lo digo con cariño, pero lo hemos visto de esta manera. Quiero dejar muy claro que no discutimos ni la mayoría de 72 diputados que van a investir hoy al candidato, ni la capacidad de Junts pel Sí y la CUP ponerse de acuerdo sobre los términos que decidan. Pero pasar diputados de un grupo a otro y promover renuncias de diputados elegidos por la ciudadanía me parecen muy objetable, incluso feo, añadiría. La declaración del presidente Mas nos alarmó cuando dijo que la negociación con la CUP proporcionó lo que las urnas no habían dado. Esto es muy inquietante, o quizá no. Quizás sencillamente el presidente Mas dijo a través de un acuerdo: hemos superado un acuerdo de mayoría. Yo siempre me inclino por las interpretaciones benévolas, ya me conoce, pero nos pareció muy inquietante. Lo que sale de las urnas, sale de las urnas y no se puede alterar a menos de volver a las urnas. Esto es nuestro punto de vista, pero tiene que ver con la lectura de los resultados de los que hablé. Según parece, aquellos y aquellas que dijeron al presidente Mas: presidente, ponga las urnas, ahora parece que le dijeron: presidente, antes de volver a las urnas, haz lo que convenga. Y parece que lo que convenía, por su propia decisión, es desplazarse y desplazar también a algunos diputados de la CUP. Pero repito, no niego ninguna legitimidad a su acuerdo, en absoluto. Lo he dicho muchas veces, la repetición de unos comicios es el último recurso. Y hubiese puesto en evidencia el fracaso de la política, que le hubiese dicho a los ciudadanos: volver a votar, que no nos gustó como lo hicieron. Y había un bloqueo que se produjo y era la responsabilidad única de dos fuerzas políticas que no quisieron explorar otros escenarios de acuerdos impulsados por una lectura que, vuelvo a repetir, juzgamos equivocadas de los resultados electorales. Ustedes, independentistas, solo se querían poner de acuerdo entre ustedes y la CUP no aceptaba al señor Mas. Entonces tuvo que obedecer. Ya veremos cómo saldrá todo esto. Por sus actos lo conoceréis, dice en español. Y ya esperaremos. Parece claro que con esta investidura se quiere dar o se pretende dar una continuidad al proceso y se da tiempo a refundir Convergencia, que, si no lo entendimos mal, será una de las dedicaciones del presidente en funciones. Todo esto si no lo hemos entendido mal. Pero las negociaciones de estos 3 meses y medio me llevan también a compartir con todos ustedes una preocupación. Durante todo este tiempo, Junts pel Sí y el CUP no han dialogado con otros grupos para explorar acuerdos de legislatura, que yo sepa, o por lo menos no lo han hecho con nosotros. Tienen derecho, por supuesto, pero tendrían que pensar si esto es lo más conveniente para el país. Y es aquí donde seguramente discrepamos. Estamos ante una mayoría independentista que investirá a un presidente independentista para formar un gobierno independentista al servicio de la causa independentista, prescindiendo del conjunto de la ciudadanía ciudadana, a la que no van a representar ni defender. Yo no digo que serán posturas del candidato, pero parece que se esconde el viejo demonio de separar a los catalanes entre malos y buenos. Es un poco triste porque la lista de traidores lo ponía en tercero. Primer traidor, la CUP. Segundo, Catalunya sí que es pot. Después el PSC. Reclamo por lo menos un exequo, de verdad. Pero yo espero que no sea
este espíritu de división entre buenos y malos, el bien y el mal, el que inspira el acuerdo que les trae hoy con un candidato a la presidencia de la Generalitat. Y espero todavía menos que no sea esto la idea de la presidencia que ejercerá Carles Puigdemont si tiene la confianza de la Cámara. Su obsesión para blindar la mayoría del acuerdo, para limitar el papel de CUP, que no podrá votar según qué maneras. ¿Qué anuncia esto? ¿Un coro parlamentario o no? Quizá no. Pero visto desde el otro lado de la Cámara, parece que ustedes han decidido no atender a ningún planteamiento ni propuesta de los grupos que representamos al 52% de los catalanes. Parece, si me equivoco, seré el hombre más feliz del mundo, porque como ustedes saben, si yo he venido a hacer política es para pactar. Y si hubiese oportunidad de pactar, pues yo estaría muy feliz. Pero seamos más serios. El respeto al pluralismo obliga a practicar el diálogo con la oposición, a no bloquear por sistema sus iniciativas, a debatir sus propuestas de manera constructiva. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Espero que el respeto a las minorías no se limita al derecho a quejarse y discrepar, y menos si representan a la mayoría de los catalanes, como lo ha recordado la señora Arrimadas ahora mismo. Si me lo permite, señor candidato, siguiendo la confianza que todavía no tenemos, pero que espero tengamos, espero que trabaje también para el 52% de los catalanes que no votaron para Junts per Sí ni la CUP, los que no comparten sus planteamientos ni su hoja de ruta. También sería bueno oír algún compromiso del señor candidato sobre la necesaria desgubernamentalización, que no son solo los procesistas, sino que pertenecen a todos los catalanes y catalanas. Y hago un comentario, pero un tono menor, porque tampoco veo que haya mala intención. Pero cuando el candidato describía su visión del país, hablaba de la buena gente que se había movilizado. No seré yo que dude del carácter de la buena gente que se movilice, pero él que no dude tampoco del carácter de la buena gente de los que hemos asistido como espectador a las movilizaciones, y algunas veces nos hemos visto muy mareados por un proceso que ha dado muchas vueltas, y que efectivamente cuando alguien evocaba la figura de Santo Job, yo también lo he entendido perfectamente, porque visto desde fuera el proceso ha sido muy pesado. Señor candidato, la presidencia de la Generalitat es una institución del país al servicio de toda su gente. Es muy importante saber cuál es la opinión sobre la concepción en cuanto a la Generalitat del candidato. Vayamos al contenido concreto del acuerdo, a los compromisos que toma solemnemente delante del Parlamento el candidato a la Generalitat. Las preguntas, señor candidato, van a ser muy concretas. Primera pregunta. ¿Considera vigente la declaración aprobada por el Parlamento el pasado 9 de noviembre, anulada por el Tribunal Constitucional? ¿Qué piensa hacer con las instituciones que están fuera de la ley? Quiero recordar dos diarios catalanes. En la editorial de La Vanguardia decía: declaración unilateral de independencia encubierta, y denunciaba que el texto no solo choca con la Constitución vigente, sino también al margen del orden europeo, y calificaba la jornada en que se aprobó esta noticia, una simulación pequeña y triste del 6 de octubre de 1934, y termina la cita. El primer periódico de Cataluña pedía una rectificación urgente. El otro gran periódico de Cataluña no escondía su preocupación cuando afirmaba, y cito literalmente: el Parlamento se sitúa al margen de cualquier regla del juego democrático y no puede encontrar la comprensión de nadie en el conjunto de España, de la
Unión Europea y el resto de la comunidad internacional. Cierro comillas y termina la cita. He hecho estas dos citas para que vean que no son unas opiniones partidistas, sino de dos diarios importantes de nuestro país, hechos aquí, no escritos en Madrid, una cosa que sale de la sociedad catalana. Y desde esta preocupación, insisto, señor candidato, ¿usted considera que esta declaración sigue vigente? ¿Piensa desplegarla con decisiones de gobierno? Y me permito preguntarle, señor candidato, siguiendo este hilo, si su investidura tiene como base el acuerdo hacia la independencia ya nombrado. Lo tuvimos que leer, que Junts pel Sí sometió a consideración de la CUP. ¿Es este su plano de gobierno? Espero con interés su respuesta, aunque sea verdad que en su intervención de hoy usted se ha quedado en el programa electoral de Junts pel Sí y los compromisos que iba a adquirir ante la Cámara. Pero quiero formularle esa pregunta, es decir, ¿el plan del gobierno que usted pretende constituir se basa sobre el acuerdo hacia la independencia que ustedes plantearon a la CUP para justamente alcanzar el acuerdo de investidura? La base de este acuerdo es precisamente la declaración del 9 de noviembre. Y yo ya les formulé en aquel momento, cuando se adoptó esta declaración, y les preguntaba si han pensado en los costes y consecuencias de situar a las instituciones catalanas fuera de la ley. Lo digo y me repito, porque algunos de estos costes y estas consecuencias no recaerían solo sobre ustedes, sino que podrían recaer sobre el conjunto de la ciudadanía. Y quiero decirles claramente que, en nuestra opinión, ustedes no tienen derecho a situar a las instituciones fuera de la ley. Quiero añadir que, además de ilegal, no tienen ningún mandato democrático para dar un paso en esta situación. Y si de su actuación estuviésemos fuera de la legalidad y del Estado de Derecho, en nuestro grupo no encontrarán ni comprensión ni solidaridad. Algunas preguntas más, señor candidato, porque no me parece haberlo oído en su intervención. ¿Estamos ante una legislatura que solo durará 18 meses? ¿O algo así? ¿Se someterá usted a un voto de confianza durante el segundo semestre del 2016 de este año? ¿Seguirá su gobierno los principios, las pautas y términos del proceso constituyente que se contiene en el acuerdo hacia la independencia? ¿Creará en el gobierno de la Generalitat la Comisión de Economía, la de Asuntos de Transparencia y la Comisión de Gobierno para el Estado de Bienestar? ¿Habrá una o varias vicepresidencias en su gobierno? ¿Habrá consellers en cap? Se lo pido porque algunas de ellas estaban contenidas en la propuesta del acuerdo hacia la independencia y porque usted pueda dar cuenta a la Cámara si estos son elementos ya acordados en las negociaciones previas a la investidura, porque, repito, solo los compromisos tomados solemnemente delante de la Cámara tienen fuerza para que se les pueda exigir luego al candidato si obtiene la investidura. Además, quiero señalar una gran coincidencia de puntos de vista. No sé si esto formará parte o no de su plan de gobierno, pero estaba contenido en el acuerdo hacia la independencia. Aunque, como ustedes mismos han dicho, los consideramos insuficientes ante la situación de emergencia social que usted también ha nombrado. Y aprovecho para lamentar que estos elementos, estas medidas, estas leyes, estas actuaciones no se hubiesen puesto en marcha antes. Entenderán ustedes que nosotros vamos a estar muy atentos a su puesta en marcha, porque si lo acordaron porque pensaban que era posible, no se puede entender que ante una emergencia social no se tomaran estas medidas, cuando todos sabemos que existe esta emergencia social. Ya sabemos que es complicado hoy con las intervenciones de duración razonable
Nos ha sorprendido que no nombrara a los jóvenes de nuestro país, las mujeres de nuestro país, la violencia machista. La señora Arrimadas le reprocha el no haber citado la lucha contra la corrupción. A lo mejor su compromiso a favor de la transparencia incluye estos puntos, pero bueno, esperamos lo que nos dicen sus respuestas. Como no vemos ninguna diferencia entre el planteamiento de hoy y el anterior candidato del Junts pel Sí, no es una cuestión de personas, sino de planteamiento político de fondo. Le damos la misma respuesta que les dimos al anterior candidato de Junts pel Sí. 3 negativas: no a la independencia, no a la ilegalidad, no a su investidura. Nosotros creemos que Cataluña necesita estabilidad, buen gobierno y capacidad de negociar. Y su propuesta, desde nuestro punto de vista, no lo garantiza. Es verdad que a lo mejor el tiempo va a desmentir este pronóstico negativo. Ojalá, porque nuestra voluntad es que queremos que el país de la gente. Pero insistiré, ¿cuáles son las prioridades del grupo que el Grupo Socialista cree que tienen que estar en el plan de gobierno y que puede contar con nuestra ayuda si abandonan la hoja de ruta rupturista e ilegal? La primera prioridad que ha nombrado en su discurso, con términos que podemos compartir, es la reactivación económica y la creación de empleo. Esto exige concertaciones con sindicatos, organizaciones empresariales, estabilidad política y gobiernos cohesionados, y que no pueda poner en riesgo la continuidad en el eurosistema de la Unión Europea. Aprovechar el enorme potencial de la economía catalana, empresarios, trabajadores, emprendedores, autónomos, investigadores, los innovadores, los creadores culturales y todas las industrias asociadas. Hay que reformar el servicio de empleo en Cataluña. Se tendría que ir más allá, dándole más recursos y más profesionales para que sea todavía más eficaz en sus funciones de acompañar a las personas que perdieron su empleo, que necesitan un reciclaje profesional profundo y un esfuerzo de motivación personal. Medidas contra el paro juvenil, el exilio juvenil y la ayuda a los mayores de 45 años y una atención especial para la sostenibilidad y la transición energética. El Estado de Bienestar, los servicios públicos de salud y educación, planes de choque contra las listas de espera para recuperar el poder adquisitivo de los profesionales, su valorización, evitando desviaciones de recursos hacia el sector privado, en un plan de rescate ciudadano de las personas más vulnerables, un compromiso de pobreza cero, los niños, como el plan de choque del que hablé antes, colaborando con los ayuntamientos para que puedan desarrollar eficazmente su tarea insustituible, y para esto conviene que la Generalitat les pague las deudas contraídas y pendientes. Tercera prioridad, la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal, la regeneración de nuestra democracia, el empoderamiento ciudadano, la vitalidad asociativa, la transparencia y el compromiso de un funcionamiento distinto de los partidos, de una financiación ética de los partidos y sus fundaciones, un sistema electoral que sea más proporcional y que acerque a los electos a la ciudadanía. La ley electoral es una asignatura pendiente de todos y nos tienen a su disposición para ayudar a redactar una ley electoral catalana. Diálogo, negociación y pacto con el resto de España. Yo soy ingenuo. Pensaba que esta expresión sería no solo para mí, sino para todos y para siempre. He seguido con mucha atención la campaña de Francesc Homs en las elecciones generales, renunciando a cobrar derechos de autor, pero necesitamos disposición, voluntad
y descargar de palabras, de papeles y de hechos algunas cosas producidas desde las instituciones catalanas. Es verdad que desde nuestro punto de vista este diálogo tendría que culminar con una reforma constitucional federal sometida a referéndum. Es verdad que hay otras cosas que a lo mejor algunas de ellas son prioritarias a lo mejor debido a sus urgencias, la revisión del modelo de financiación o la larga lista de 23 temas pendientes que el presidente Mas dejó sobre la mesa del presidente Rajoy, a la que nunca contestó el presidente Rajoy. Creo que tenía una y media solo, pero quedan muchas todavía que hay que explorar. Y efectivamente, esto depende sobre todo de la actitud, la disposición del presidente de la Generalitat. Es muy diferente ir a negociar la independencia, posibilidad, o ir a negociar acuerdos más factibles. Esto es una responsabilidad que le corresponde a usted. Aprovecho, como siempre, a recordarle que es el representante ordinario del Estado de Cataluña. Y esto conlleva unas ciertas obligaciones de respeto a la legalidad del Estado de Derecho y a las instituciones. Nosotros no creemos que se pueda dejar todo pendiente aquel día en la que ingresaremos a la Arcadia feliz que nos promete. Hay que trabajar desde ahora conscientes que la colaboración entre instituciones nos hace avanzar y más rápido que desde la lógica de la confrontación. Y si alguna se empeña a desconocer la legitimidad. Y esto nos impediría negociar para defender nuestros intereses. Creo, y espero equivocarme, que el camino que esbozamos es un camino completamente distinto al que usted nos promete. Esto es legítimo, comprensible en democracia, pero repito, y ya no lo haré más porque voy terminando ya, que la mayoría que han obtenido les habilita para gobernar, pero no para perseguir una independencia express. Y sobre todo, si lo quieren hacer por la vía de ignorar la legalidad. Nos opondremos a ello muy fuertemente para defender a Cataluña y toda su gente. Permítame, señor candidato, que le desee, si obtiene la investidura, que acierte en su tarea. Yo no deseo suerte, es una fórmula, sí, pero si lo dejamos toda la suerte tal como vamos, pues yo creo que hay que añadir algo más, unas certezas. No barro hacia casa, pero solo encontrará el buen hacer si trabaja para todos los catalanes y catalanas, para todos los que, y no solo para los que comparten su ideal de independencia. Yo le voy a decir que necesitará el seny català, seriedad, calma, prudencia y humildad, y la tenacidad y firmeza que sus amigos saben que usted tiene. Los que quieran servir al país siempre, siempre, siempre nos tendrán a su lado. Muchas gracias, señora presidenta, señores y caballeros.